Buenas tardes, mi nombre es Eliana Guzmán y voy a exponer sobre la enfermedad del Alzheimer. Las características neurobiológicas. El Alzheimer es la demencia más frecuente en la población y la que mejor representa todas las demencias degenerativas y corticales. Se caracteriza por el deterioro progresivo e irreversible de las funciones cerebrales superiores con pérdida de memoria, capacidad de razonamiento y lenguaje. La manifestación más característica desde el comienzo del cuadro es la pérdida de memoria a corto plazo, fundamentalmente de la memoria explícita. Progresivamente se produce un empobrecimiento del pensamiento y pérdida de iniciativa conductual y cognitiva. Los enfermos afectados no tienen conciencia de su déficit. Se produce atrofia en los lóbulos temporales y pérdida de neuronas en las capas profundas de la corteza, con progresivo alargamiento de los ventrículos. Como consecuencia del deterioro dopaminérgico, en los ganglios basales se altera el patrón neuroquímico. Las manifestaciones neuropsicológicas. La evolución del deterioro neuropsicológico en la enfermedad de Alzheimer es insidiosa y progresiva, afectando a memoria, lenguaje, praxias y náuseas. En las fases similares de la enfermedad se produce un síndrome afaso-apraxoagnóstico generalizado. Tenemos los trastornos de memoria, trastornos de lenguaje, trastornos agnósticos, trastornos apráxicos y trastornos afectivos comportamentales. En los trastornos de memoria, el déficit de memoria se produce desde el comienzo de la enfermedad, interfiriendo de modo significativo en las actividades cotidianas del paciente. Lo más significativo es el comienzo de la enfermedad con alteraciones en la memoria inmediata y en la memoria de fijación, bajo la forma de olvidos progresivos, así como la dificultad para el aprendizaje de nuevas palabras y sucesos a pesar de la presentación repetida de estímulos. Los trastornos del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje suelen ser posteriores a los trastornos de memoria. En las fases iniciales de la enfermedad es frecuente la anomia, con dificultad para atribuir nombre a los objetos o personas conocidas. El lenguaje se empobrece paulatinamente, pero conserva su estructura fonológica y sintáctica. A medida que avanza la enfermedad, se altera la estructura simbólica del lenguaje, con manifestaciones de afasia transcortical o sensorial y otras alteraciones como ecolalia y palilalia. Trastornos agnósticos. De manera progresiva se va instalando un cuadro agnóstico que afecta a todas las modalidades, especialmente las de tipo visoespacial. Tanto la prosopagnosia como la dificultad para la orientación especial se hacen más patentes, existiendo un cuadro de tipo agnóstico que le impide al paciente tener conciencia de sus deficiencias. Trastornos apráxicos. Son frecuentes las manifestaciones de tipo apráxico, especialmente la apraxia constructiva y la apraxia del vestido. En fases más avanzadas de la enfermedad pueden aparecer manifestaciones de apraxia ideomotora e ideatoria. Trastornos afectivos comportamentales. La sintomatología depresiva se presenta hasta en un 30% de los casos y en ocasiones constituye la primera expresión de la enfermedad. Las manifestaciones delirantes y alucinatorias están presentes casi la mitad de los casos, predominando ideas delirantes de robo para compensar los olvidos de memoria, así como la deficiente identificación de las personas, confundiéndolas incluso con otras que ya han fallecido. Los trastornos de comportamiento son muy habituales en la enfermedad de Alzheimer, con tendencia a la fuga, vagabundeo, agresividad y trastornos de la sexualidad. Los pacientes se vuelven pasivos con pérdida de iniciativa conductual, baja tolerancia a la frustración, ideaciones paranoides y falta de adecuación en sus conductas con humor cambiante y afectividad lábil. Evolución de la enfermedad. Podemos diferenciar 3 etapas en la evolución de la enfermedad del Alzheimer. La primera etapa tiene una duración de 1 a 3 años y se caracteriza por la dificultad para archivar nuevos aprendizajes, con olvidos frecuentes, desorientación espaciotemporal, dificultades para el cálculo, reducción de la iniciativa y ausencia de conciencia de su enfermedad. También se observa empobrecimiento del lenguaje con manifestaciones anómicas. El paciente presenta frecuentes cambios de humor y manifestaciones de apatía, tristeza e irritabilidad. El control psicomotor es normal y en las pruebas de neuroimagen anatómico no aparecen alteraciones significativas. Únicamente la exploración clínica o la utilización de pruebas neurológicas como la escala de memoria de Wechsler se pueden constatar las alteraciones neurocognitivas subyacentes. Segunda etapa. Suele prolongarse entre 2 a 10 años y en ella se observa un trastorno amnésico grave que no solo afecta a la memoria reciente, sino a la memoria a largo plazo, estando preservado tan solo el material muy aprendido previamente.
El lenguaje se torna afásico y empiezan a presentarse otras alteraciones cognitivas, como la acalculia. También empiezan las manifestaciones de tipo apráxico y agnóstico, mientras que en la conducta se muestra progresivamente indiferente, apática y en ocasiones desasosegada, hiperactiva y con alucinaciones. Las funciones ejecutivas se ven muy afectadas, con dificultad para formular conceptos o resolver problemas. En el electroencefalograma se observa una lentificación general del trazado y en las pruebas neuroanatómicas se aprecia un aumento de los surcos cerebrales así como de los ventrículos cerebrales. Por último, en la tercera etapa puede tener una duración de 8 a 10 años y es el periodo en el que las funciones cognitivas sufren un grave deterioro que afecta a todos los ámbitos, con manifestaciones de tipo afasopractoagnóstico generalizado. El paciente tiene una dependencia total del entorno, mostrando un síndrome de gatismo caracterizado por incontinencia urinaria y fecal. Su actitud motriz se caracteriza por la rigidez muscular y la postura flexionada. En las pruebas de neuroimagen anatómica se observa una intensa dilatación ventricular junto con una lentificación difusa del trazado del electroencefalograma. Muchas gracias. La información presentada en este video fue sacada del libro Introducción a la Neuropsicología de Portellano.